Caso de acústica. Lo primero que hicimos fue definir las dimensiones de nuestro auditorio a estudiar. Para ello utilizamos las fórmulas de suma de distancia con Pitágoras y distancia del punto de reflexión. Cabe destacar aquí que el sonido viaja por tres vías distintas, una vía directa y dos vías retardadas, que sería la vía del telón y la vía del techo. Con respecto a la generación del sonido, el sonido se produce enviando el aire desde los pulmones, pasando por la tráquea y luego hacia la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales que con su vibración van a definir el sonido emitido. Luego se dirige hacia las fosas nasales que van a cumplir el rol de cavidades de resonancia, modulando los distintos armónicos o modos que se producen en la voz humana. Los cálculos realizados aquí corresponden a la frecuencia de estas resonancias y considerando la voz como un instrumento musical semicerrado. Calculando esto podemos obtener las velocidades angulares de cada uno de los modos y luego la velocidad de las cuerdas vocales para cada uno de estos modos armónicos. Luego, con respecto a la emisión del sonido, el sonido se produce en base a una intensidad producida por una presión sonora. Esta presión sonora es calculable con la variación del momento por molécula. Luego, esta intensidad se produce en base a esta presión y podemos calcularla con la fórmula número 2. Luego, las intensidades de los distintos modos se suman para formar la intensidad sonora total. Luego, con esta intensidad podemos calcular el nivel de ruido total utilizando la intensidad sonora de referencia. Y luego con esta fórmula podemos calcular la potencia sonora ejercida por cada una de las intensidades de los distintos modos que luego se van a sumar directamente para formar la potencia sonora total. Luego, con respecto a la propagación del sonido, habíamos dicho que el sonido se propaga en tres vías distintas, una vía directa y dos vías retardadas que serían la del telón y el techo. El retardo calculado en este caso no supera los 0,07 segundos, por lo tanto en este auditorio no existe eco. Estas tres vías auditivas convergen en el pabellón auditivo y poseen sus intensidades y sus niveles de presión sonora que van a convergir en el oído. Estos niveles, si observamos, son muy pequeños, cercanos al umbral de silencioso, por lo tanto nuestro emisor va a necesitar de un micrófono o sistema de amplificación para ser oído correctamente. Luego el sonido se dirige hacia el oído del receptor, donde es recibido en el canal auditivo externo, se dirige hacia el tímpano que posee una impedancia calculable con la densidad del agua y con la velocidad del sonido en el agua, y envía el sonido mediante ese movimiento hacia el yunque, que con su factor palanca aumenta en un 30% el movimiento producido por este, y por lo tanto su función es la de amplificación. Y luego esta energía se dirige hacia la cóclea que va a separar las distintas frecuencias, enviando la información hacia el nervio auditivo que va a llegar finalmente hacia el objeto.